Diógenes González con nosotros aquí, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en otro domingo electoral, ahora a la distancia, Un obviamente, poco porque más estamos viendo, relajado, sí, pero una elección importante, qué sé yo, por siempre supuesto. la provincia de Buenos Aires, que tiene tanta gente para votar, es como que en algún punto atrae a todo el país la atención, aunque estemos a miles de kilómetros. ¿Nos sorprendió el resultado que se está dando ahora según los datos oficiales publicados? Era previsible, pero lo cierto es que es una elección provincial. Eh, los bonaerenses y los porteños están aprendiendo algo que en Corrientes ya lo tenemos hace décadas, que es qué pasa cuando hay una elección provincial versus qué pasa cuando hay una elección nacional. Es la primera vez que se desdobló, creo, al Claro, es la menos en... primera vez. Este es un poco una muestra de una cierta cultura política más compleja que está empezando a vivir la provincia de Buenos Aires, que Corrientes lo tiene por práctica y Chaco, por ejemplo, lo tiene en la Constitución, donde no pueden No coincidir puede coincidir. directamente Está las prohibido. nacionales con las provinciales. Así que esto hace a la complejidad de un país federal, ¿no es cierto? Sin duda que el oficialismo para mí erróneamente planteó la nacionalización de una campaña y ahora se come un resultado en contra, a pesar de que en el discurso lo nacionaliza, ahora puede decir que es una elección bonaerense, pero el enfoque que le dio el oficialismo nacional fue el de una reivindicación de la gestión y ahora se come un resultado en contra. Pero usted dice es una elección local, pero si los resultados son a la inversa, indudablemente los festejos también van a ser a la Sí, inversa. porque bueno, así es el país Porque, central. porque, porque en el Chaco, cuando ganó la sociedad del radicalismo con la Libertad Avanza, desde la Nación festejaron. Claro. Además, el país central mira Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, ¿no? Ellos tienen la mirada de que cuando se votan esos dos distritos se está votando en todo el país, digamos, ese es un poco una de las cosas en las que nosotros nunca estuvimos ni vamos a estar de acuerdo, porque el país federal es otra cosa, ocurren otras cosas en el territorio, pero sin duda para mí el gobierno cometió un error táctico, es justamente ir al distrito más difícil y plantear una elección nacionalizada y ahora se comen 12 puntos de diferencia. La verdad que es un golpe y esperemos que no repercuta tanto en los mercados, porque si se mueven mucho los mercados nos hace mal a todos. Nosotros estamos en el mismo barco y un sentido de responsabilidad nos indica de que no queremos que el gobierno tenga problemas serios, ¿no? ¿Incidirá y en cuánto en la elección nacional de octubre? Habrá que ver de qué manera, como decía Alberto Medina Méndez, se reorganiza el esquema del discurso del gobierno y las distintas fuerzas políticas nos vamos a ir parando en otras posiciones, ¿no? Lo cierto es que la realidad, lo que pasa al día a día, lo que pasa en un supermercado, lo que pasa en la calle, lo que le pasa a las familias en general, es una situación adversa, ¿no? No es la situación en la que se esperaba hace 2 años atrás. Pero doctor, presentaron ante la sociedad hace 2 años o tal vez un poquito más de que eran distintos, de que había que terminar con la casta, y usted mira algunas de las listas que fueron armando y tenían más casta que los otros partidos. Bueno, creo que eso muestra las claras también las limitaciones que tiene la práctica política, ¿no? Me parece que los discursos a veces que son muy totalizadores o que están muy en un extremo, después no se los puede sostener en la práctica. Entonces, la misma realidad después te va demostrando que tenés que ir a una localidad y en la localidad está fulano, mengano, sultano y son esos tres dirigentes que tienen un pasado y con alguno de ellos tenés que hacer una alianza. Y la realidad te impone limitaciones, ¿no? Entonces, a veces desde las ideas o desde los gestores de las políticas macro se hace una cosa, pero después en la realidad hay que hacer otra. ¿Le benefició a Vamos Corrientes finalmente no sellar alianza con la Libertad Avanza? Me A ver, con parece, el diario del lunes es como que es distinto el escenario, pero sí. había un momento en el que parecía que era como la opción más favorable para todos, que bueno, y después eso se fue diluyendo. Bueno, como ustedes saben, tomó Estado Público que se hicieron ofrecimientos Ujú. de un acuerdo que finalmente no se concretó, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros estábamos conscientes de la enorme fortaleza que tenía Vamos Corrientes. Era simplemente una oportunidad de tener un aliado más, porque nuestra alianza empezó a acumular gente, ¿no? Entre ellos muchos sectores del peronismo y de entre ellos la presencia de Camado Espínola creo que tal vez fue en términos cualitativos la más importante, ¿no? Así que era Ahí una alianza que estaba muy fuerte. en Esquina ahora se concreta la alianza, ¿eh? La Libertad Avanza va a ir con el radicalismo en Esquina.
Sí, sí, leí la noticia, hay varios cruces ahí, leí que está Eli con el peronismo, hay Sí. varias cosas que rompen Las un cosas poco. propias de los municipios. Sí, sí, un poco de la situación local. Diógenes, recién hablabas de los extremos, de los discursos totalizadores. Provincias Unidas, ¿cómo emerge? ¿Con qué criterio y hacia qué sector de la población van a direccionar el mensaje? Porque me da toda la sensación de que cuando uno va mirando las figuras de los gobernadores que están reuniéndose, incluido Gustavo Valdés, apelan a una mayoría moderada. Sí, creo que eso es una conformación que todavía está en gestación. Seguramente el Congreso de la Nación estos próximos 2 años va a ser el epicentro, en el lugar en el cual se gestan los grandes movimientos nacionales. Es el Congreso por un espacio natural. Y obviamente lo que hace falta acá es reflejar un cierto equilibrio, digamos, ¿no? entre lo que ocurre en el territorio, lo que ocurre a la gente, lo que le pasa a las provincias, lo que nos pasa en la producción. Me parece que hace falta encontrar un nuevo centro, ¿no? Las identidades políticas están bastante diluidas, las estructuras políticas también están bastante diluidas, entonces se está gestando esto que en algunos países de Europa existe desde hace muchos años, que son gobiernos de coalición. Corrientes ha sido pionera en ese marco. Si nos remontamos un poco atrás, ya el Pacto Autonomista Liberal empezó en los años 60, pero después Corrientes se fue complejizando y fuimos una muestra de que era posible generar mayorías multicolores. Y me parece que eso es lo que se viene en adelante, y esta nueva fuerza, que entiendo que va a ser una fuerza de centro, empezando a gestarse, ¿no? Todavía es una cosa que está en nivel de idea, ¿no es cierto? Pero obviamente la presencia de los gobernadores en nuestro acto de cierre fue una apuesta explícita, así que sin duda que vamos a abonar en esa línea, ¿no? ¿Y cuál es el leitmotiv de esta campaña? ¿Lo definieron? La nuestra aquí en Corrientes para octubre. Sí. Bueno, yo creo que en octubre se va a votar, esta es una percepción personal mía, o se va a votar por la nostalgia, o se va a votar por el miedo, o se va a votar por la esperanza. Yo voy a inclinarme por un discurso en favor de la esperanza, de la empatía y de la cercanía. Nosotros, como Vamos Corrientes, representamos el equipo del gobernador, el equipo que tiene el control del territorio, que tiene la gran mayoría de los intendentes y que tiene claro qué necesita la provincia de las políticas públicas nacionales. Cómo convivir con un gobierno nacional con mayor o nivel de conflictividad, con mayores o menores problemas, pero que tiene claro a dónde apunta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra posición. Vamos a hacer política correntina en el Congreso de la Nación. ¿Y habrá lugar para eso cuando uno ve casi como un show lo que pasa en el Congreso con algunos legisladores que son los más visibles, los que quizás hasta tienen más seguidores a la hora de plantear esas peleas en el recinto? Digo, por ejemplo, Pagano, Lilian Lemoyne, bueno, tuvimos Sado, Lisandro Almirón y varias, y cada vez se multiplican más. Claro. ¿Hay lugar para personas razonables y que digan no, hay que hacer otra cosa, o necesariamente hay que tener esa cuota de show porque si no uno no se puede hacer ver? Bueno, yo no voy al Congreso a hacerme famoso, yo voy al Congreso a producir leyes, que es lo que hice en el Senado y sigo haciendo en el Senado de la provincia. Nosotros sacamos la ley de voto joven, la ley de paridad, sacamos media sanción de la ley de narcomenudeo, aprobamos los códigos procesales, todo con perfil bajo, trabajando, juntándonos. La gran mayoría de esos proyectos fueron aprobados por el PJ, que es la oposición en el Senado de la provincia. Nosotros en la legislatura nos sentamos a trabajar, a escuchar al adversario, a escuchar a los funcionarios, a escuchar a los sectores sociales y a producir leyes, porque la gente espera eso de un legislador, que produzca leyes. No voy a trabajar para tener 1 millón de seguidores en el Instagram, digamos. Es decir, si alguna vez por alguna cosa me siguen, perfecto, pero lo que voy a hacer es construir consensos. Vamos a construir consensos para que las provincias seamos protagonistas de una vez por todas en el espacio nacional. Consenso en un pie de desigualdad eterno, ¿no? Salvo que mantengan una línea unificada a todo el norte grande, allá van 7 correntinos a rebuscarse como puedan, ¿no? Sobre sí, por 260 supuesto, hay una larga tradición de
cómo el gobierno nacional negocia los votos con los gobernadores, y eso es uno de los escenarios en los que mientras el Estado Nacional no esté resuelto su problema, no tengamos resuelta la macro, siempre va a haber un gobierno nacional en emergencia. En los últimos 20, 30 años pasó así. Ahora las provincias, la gran mayoría de las provincias están equilibradas, o particularmente nosotros estamos equilibrados, tenemos esa fortaleza, pero el gobierno nacional siempre está en emergencia. El que estuvo antes, Diógenes, entonces siempre estamos en esa tensión, ¿no? Diógenes, va a cambiar la posición de los legisladores de muchas provincias, entre ellas en Corrientes, sobre todo a partir de ahora de la creación de Provincias Unidas, porque convengamos, si Milei llegó hasta aquí, lo hizo porque tuvo el voto muchas veces de muchos legisladores del interior, entre ellos los de Corrientes, los pactos de mayo, el no conseguir los votos en diputados justamente para derogar el decreto 70. Sí, ¿Va a cambiar eso? Bueno, ¿qué pasó? ¿Va a haber más firmeza? Todos los presidentes, desde Alfonsín, Menem, Macri, todos los presidentes tuvieron sus primeras leyes que les dio el Congreso de la Nación. Sí, pero todos, no comparemos todos. Lo que hizo Alfonsín, lo que hizo ni siquiera Macri con lo que hizo Menem, lo tuvo Cristina, es decir, un presidente que asume con legitimidad política, que no tiene mayoría en el Parlamento. ¿Qué ha hecho el Parlamento con buen criterio? Darle las herramientas a un presidente que acaba de ganar la elección. Lo mismo que la saludable tradición política que tiene la Cámara de Diputados de la Nación de darle la presidencia al partido del presidente, como en este caso lo tiene el diputado Menem. Son costumbres saludables que hacen a la cultura política argentina de las pocas que se mantienen y que son muy positivas. Es decir, un presidente que arranca en sus primeros 2 años tiene que tener sus herramientas. Pero no para hacer las barbaridades que mandó al Congreso, Diógenes. Eso habrá que ver después sobre los resultados, pero es legítimo que un presidente que asume tenga las herramientas. Hay que revisar, bueno, no sé si va a subsistir el debate después del 10 de diciembre, cuando sea el recambio, pero el tema de la mecánica de los vetos presidenciales, porque últimamente la actividad parlamentaria está girando en torno a eso. El Congreso aprueba, el gobierno veta, el Congreso, bueno, se dio el primer rechazo a un veto con discapacidad, pero es como un mecanismo excepcional que se ha convertido en la regla. Senadores empezó a avanzar con el tema de ver cómo sostener o no los vetos. ¿Hay que hacer algún cambio para que sea más productivo el trabajo parlamentario? Bueno, el tema de los vetos no se puede porque está en la Constitución. Sí se podría regular el tema de los DNU, que hay una ley. Pero lo cierto es que acá hace falta más diálogo. El Congreso de las Naciones es el espacio del ámbito de diálogo de la Argentina. Nosotros aprendimos con Alfonsín que la política es diálogo y vamos a hacer eso, vamos a ir a buscar que el Congreso sea un espacio de diálogo donde las leyes surjan por el consenso que hay que sacar. Uno de los temas que vamos a empujar fuertemente es la protección de la industria. Nosotros somos... ¿El RIGI no alcanza? Nosotros queremos más cosas para la industria. La conjunción de NOA y NEA de la Unión Industrial tienen un proyecto de baja de carga tributaria que lo preparó César Litvin, es un proyecto muy importante y nosotros somos una de las personas que queremos levantar ese proyecto, porque si no le damos herramientas a la industria del norte para que genere empleo, estamos compitiendo en situación de desigualdad con el país central, que tiene todas las ventajas por logística, por concentración de mercados y demás. Nosotros vamos a ir a levantar la voz para que haya empleo. Corrientes necesita empleo, necesita más inversión. O sea, en vez del RIGI, ¿ustedes plantearían eso? No, el RIGI está bien. El RIGI está bien porque... No, el RIGI para grandes empresas ya está. Para grandes inversiones existe está. y es una herramienta. Pero había una posibilidad... La de las provincias del norte, ver qué están haciendo las uniones industriales, qué están haciendo los distintos sectores económicos, porque queremos que nuestras empresas progresen con la gente adentro, ¿no es cierto? La provincia de Corrientes tiene un raro récord que es muy positivo, que en el último año el empleo a nivel nacional bajó un 0,6, el registrado en blanco del bueno, ¿no? Y la provincia de Corrientes creció un 2,2.
de la mano de las exportaciones en arroz y en madera, Claro. que también en el último semestre aumentaron un 34% en millones de dólares, digamos, ¿no es cierto? Así que hay indicios de que el modelo de Corrientes es sustentable y tiene solidez. Pero para 1.200.000 habitantes necesitamos mucho más que 80.000 empleados Sí. registrados. Necesitamos crecer esa nómina. Y para eso hace falta inversión. Y para que no elijan ni Córdoba, ni Santa Fe, ni provincia de Buenos Aires, tiene que haber una estrategia, tiene que haber normas, Sí. tiene que haber herramientas para que el norte grande reciba más inversión, para que nuestras provincias reciban más inversión. Nosotros vamos a ir al Congreso a luchar por eso, Y, para que haya un federalismo económico. ¿Y Valdés lo va a acompañar en toda la campaña ahora? Sí, por supuesto. Valdés es nuestro líder natural. Valdés es el que ha generado la apertura del espacio del Norte Grande, ha conformado la región litoral, sumado con Entre Ríos y Santa Fe, el vínculo ahora con el exgobernador Schiaretti. Obviamente que Valdés es el arquitecto de todo este esquema. O sea, ¿qué implicancia tiene este triunfo en estas condiciones, en este contexto? ¿Cuál triunfo? El triunfo El domingo pasado. de Valdés, No, digamos. lo posiciona a él como el arquitecto de un espacio político nuevo en el que se puede estar gestando desde el norte de la Argentina en conformación con el centro un nuevo espacio político, ¿no? Nosotros vamos a ir al Congreso a fortalecer esta instancia y a construir instancias de consenso. Como le digo, el Congreso de la Nación es un espacio de construcción de consenso. ¿Provincias Unidas se va a constituir en un polo de poder a nivel nacional? Estoy seguro que sí. Seguramente faltará la aparición de nuevos liderazgos, faltará la determinación de qué manera se van a resolver las candidaturas. Hay una serie de cosas que todavía son interrogantes. Pero hay ¿no? idea de que sea un Pero bloque. obviamente que hay un espacio de diálogo en el que esto se está gestando y la presencia ya es de por sí una gestualidad política explícita, ¿no? Es una manera de decir, estamos juntos, estamos en un proyecto. Tiene 1 minuto y medio, vamos a compartir un informe de lo que ha dejado la elección del domingo pasado en la geografía de la provincia de Corrientes. Estuvimos el domingo con los primeros datos, luego ya, como decía Marcelo, con el escrutinio y los últimos diferendos se terminó de resolver hace algunas horas y así quedó pintado el mapa. Vamos Corrientes y su dominio territorial. El clarísimo triunfo de Juan Pablo Valdés este 31 de agosto no solo significó extender 4 años más el dominio radical en la provincia. Además, Vamos Corrientes extendió su supremacía territorial. Es que, además de conservar la capital y Goya por amplio margen, el oficialismo recuperó Paso de los Libres, que era administrada por el candidato peronista Martín Tincho Ascúa, y Gobernador Virasoro, a manos del primer diputado de Encuentro por Corrientes, Emiliano Fernández. También pudo alzarse con San Roque y antes había logrado el pase del intendente de Esquina, ambos peronistas. Desde este 10 de diciembre, de los 77 municipios que tiene la provincia, 68 estarán administrados por Vamos Corrientes. Más del 94% de la población vivirá en una municipalidad oficialista. La ciudad más importante administrada por la oposición será Santa Lucía, donde Norberto Villordo ganó su reelección. Es la 14ª con más habitantes. Le sigue Empedrado, aunque Chara Echeverría también tuvo en su boleta a Gustavo Valdés, por lo que habrá que ver qué postura toma al asumir. Las otras comunas peronistas son San Isidro, Felipe Joffre y Bonpland. Por otra parte, habrá que ver qué definiciones toma en Burucuyá, 3 de abril y Villa Olivari de Encuentro por Corrientes y Juan Pujol de Encuentro Liberal. Pero una cosa es evidente, la abrumadora superioridad territorial de Vamos Corrientes. Bueno, imagino que después de los festejos hubo un tiempo de reflexión. ¿Y qué respuesta encuentran a este resultado tan abrumador? Un proyecto político que tiene un éxito como este se construye con mirada estratégica y con generosidad. ¿Dónde estuvo la generosidad de Gustavo Valdés? Que compartió presupuestos públicos con los intendentes. Trabajó con los intendentes
en sus planes urbanos. Digamos, los equipamientos urbanos que han podido hacer los intendentes los elevaron a un nivel tan alto como el de Valdés. Y eso implica estar seguro de sí mismo. Para construir ese liderazgo y ese resultado hay que estar seguro de sí mismo, no ser celoso y pensar que el éxito del otro también es mi éxito. Esa generosidad es lo que consiguió este resultado. Los intendentes están muy bien y obviamente, como se decía aquí en el panel anterior, esperábamos un 47, un 48% y el 52% nos sorprendió. Y sin duda es por el trabajo de los intendentes que han sabido pedirle a la gente que vaya a votar. Están muy bien y esta sinergia, la gente quiere vivir en lugares donde el intendente se lleve bien con el gobernador, porque lo que están buscando es que la política le resuelva sus problemas. Esto se construye así. Hemos logrado sortear el escollo constitucional. El propio Valdés un año antes dijo que no iba a promover la reforma de la Constitución. Hemos presentado una nueva candidatura y hemos ganado las elecciones. Es decir, que es un proyecto político democrático que ha sabido recrearse a sí mismo con un éxito espectacular. ¿Estos liderazgos no generan después cortocircuito? Ya lo hemos vivido entre radicales de la provincia. Problemas va a haber siempre. Siempre va a haber problemas porque forma parte de la naturaleza humana. Siempre va a haber conflictos. Siempre va a haber conflictos. El asunto es cómo los resolvemos, qué hacemos y cómo direccionamos la conflictividad. Pero la conflictividad en una sociedad está garantizada. Lo que hace la democracia es darnos reglas, límites de mínimos y máximos dentro de los cuales nos movemos para manejar la conflictividad. Esta elección en la provincia de Buenos Aires, ¿piensa usted que también va a contribuir a agregarle un poco de normalidad al diálogo político? Yo creo que es un golpe duro para el gobierno nacional y esperemos que lo llame a la humildad, que haya más humildad, que haya más capacidad de escucha, y porque todos necesitamos tener con quién hablar, un espacio donde decir las cosas, que se nos escuche, que se nos devuelvan comentarios, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, el puente de Paso de los Libres necesita un pavimento ya. El gobernador ha dicho que si nos autorizan, mañana empieza con el pavimento del puente. Es decir, son cosas que son herramientas de simple diálogo, porque la provincia está en condiciones de adelantar ese recurso y que después el gobierno nacional le devuelva, como todavía no le devolvió lo del acceso de Paso de los Libres, que ya lo hizo el gobierno de la provincia. Pero son cosas donde se necesita diálogo, y el puente Paso de los Libres es un paso recontra central, es la segunda aduana más grande de la Argentina. Así que hace falta que se nos escuche un poco más, ¿no? Todas las rutas, Diógenes, son un problema, no solamente el puente, la 14 sí, en por general. Supuesto, hay 2.000 kilómetros de rutas nacionales, de los cuales, según un relevamiento, solamente el 30% están en condiciones óptimas. El otro tercio está más o menos y el otro tercio está peor. Y las otras se están deteriorando aceleradamente. Y no hay un sistema de concesión, es decir, que no está claro cómo vamos a mantener esas rutas nacionales, que son importantísimas, no solamente para la vida de las personas, sino también para las empresas, para la circulación económica, ¿no? Pero ¿no llegó la hora que el Congreso de la Nación también le imponga, así como se hizo con el proyecto universitario o con discapacidad, ¿sí? Arregle las rutas, señor presidente? Es probable que haya que tomar alguna medida porque el tema vial se está volviendo sumamente crítico. A todas las personas de la provincia de Corrientes se pueden dar cuenta que entre Saladas y Corrientes cada vez es más peligroso. Pero que además, a medida que se vaya deteriorando, va a salir más caro. No entiendo no entiendo el análisis económico que permite que vos no arregles algo que si lo dejás que se siga rompiendo te va a salir 10 veces más caro. Es muy necesario pensar ya en una autovía entre Corrientes y Saladas porque realmente el tránsito ahí es impresionante, impresionante. Gracias por venir. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba con nosotros Diógenes González, candidato a diputado nacional, ya de cara al 26 de octubre, que es el próximo gran turno que queda. Tengo una postilla sobre el cierre, les pregunto, ¿sí? Todos estén atentos y yo quiero que me digan por qué creen que pasa.